過ぎてゆく時の中、あなたを思い出す。物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただ過ぎる日々に飲み込まれた。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れている。見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた。求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよ。まだあの日の二人手を伸ばしてる。Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Hugo Enrique Sidelev, para Ricardo Soto, para Nicolás Villar, para Aski33, para Ricig 264, para Brian Alexander, para Jonathan, para Espíritu de Luz, para Luis Humberto, para Jesús Alameda, para Cayo Vinicius, para Spectra Phantom, para Belsatot, para Samael 117, para C Black, para Alejandro López, para Kurokiba 049, para Mayoneso, para Kevin, para Michael Kubo, para Kasetsuka Genou, para Racil Rodríguez, para MTW11, para Edgar Martínez, para C700, para Mauricio Hernández, para Brian Morales, para Gutiérrez JR, para Diego XD, para Alex Freddy, para Fede Madeo, para José Luis Rodríguez, para Juan David Medina, para Baxi Rodríguez, para Gabriel Nicolás, para Cristóbal Asenjo, para Espectral 07, para Rimur Chiquito, para Lua Ricardo, para Daniel Lucero, para Sebastián Mendoza. Y finalmente un saludo para Julián Herrera, que se unió al canal con el rango Dios Omniversal. Y para Lautiquetul, que se unió con el rango Estás loco, amigo. Gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Tom estaba sentado solo en un banco en los tranquilos alrededores del parque de Gotham City, con los ojos paralizados en la impresionante puesta de sol que pintaba el cielo con una variedad de colores cautivadores. Sin embargo, sus pensamientos estaban muy lejos de la pacífica escena que tenía ante él. Su mente estaba preocupada por la brutal paliza que le había infligido a Joker el día anterior. El recuerdo de su pelea se repetía una y otra vez en su mente, cada golpe aterrizaba con un ruido sordo, pero no podía quitarse de encima la sensación de que debería haber matado a Joker. El Joker era un criminal malvado y peligroso, un ser cuya existencia amenazaba la vida de personas inocentes. A Tom le atormentaba la idea de que el mundo sería un lugar mejor sin él, y no pudo evitar sentir que había tomado la decisión equivocada al perdonarle la vida al Joker. A pesar de que le había infligido un duro golpe al villano al anular por completo su síndrome del Joker y dejarlo incapaz de causar más daño, Tom no pudo evitar preguntarse si debería haber llegado hasta el final y terminar con la vida del Joker. Pero trató de deshacerse de esos pensamientos, asegurándose de que había hecho lo que había que hacer. Tenía el corazón palpitante del Joker en su mano y fácilmente podría haber acabado con él, pero no lo hizo. En cambio, había modificado el cerebro del Joker y había activado algunos de sus receptores de señales, dejándolo en un estado infantil en el que soltaba galimatías cada vez que le hablaban. El Joker fue encarcelado en Arkham Asylum, pero Tom sabía que Batman pronto estaría detrás de él. Estaba dispuesto a afrontar las consecuencias de sus acciones, incluso si eso significaba enfrentarse al mismísimo Caballero de la Noche. Cuando el sol se hundió en el horizonte, Tom finalmente se levantó del banco y comenzó a caminar hacia casa, disfrutando de la fresca brisa del atardecer mientras caminaba por las bulliciosas calles de Gotham City. Punto de vista de Bruce Wayne. Recibí un informe sobre un ataque violento en la biblioteca pública. No fue un crimen común y corriente, ya que los perpetradores no fueron otros que el Joker, junto con Harley Quinn y sus secuaces. El ataque se cobró la vida de personas inocentes, pero afortunadamente Jason y Bárbara pudieron tomar el control de la situación y evitar más víctimas. Sin embargo, la situación no estaba exenta de misterios.
Bárbara informó que Tom había desaparecido con el Joker, solo para luego ser entregado a la estación de policía, brutalmente golpeado más allá de lo que un humano normal podría soportar. El Joker, por su parte, recuperó el conocimiento, pero había perdido completamente los sentidos. Ya no era una amenaza para la sociedad ni representaba ningún peligro para nadie a su alrededor. Harley Quinn estaba ahora en la cárcel y quedó completamente devastada cuando supo lo que le había sucedido a su amante. Ella lo negaba totalmente y se negaba a aceptar el hecho de que podría haberlo perdido para siempre. Decidí preguntarle sobre el incidente y ella mencionó cómo el Joker y un niño de aspecto pálido y cabello blanco habían desaparecido repentinamente, dejando un enorme agujero en la pared de la biblioteca. Bárbara había confirmado el mismo escenario y no había nada sobre Tom. No pude evitar preguntarme cómo un niño con un poder tan inmenso pudo haber vivido en esta ciudad sin usar sus habilidades para el bien como superhéroe o con fines egoístas como villano. Deathstroke había mencionado que Tom era solo un adolescente normal que quería vivir una vida normal, por imposible que pareciera. Ha pasado un tiempo desde que escuché por primera vez sobre la amenaza potencial llamada Tom, y sabía que hacía mucho que debía visitarlo. Necesitaba respuestas y las necesitaba ahora. Punto de vista de Jason. Todo el incidente en la biblioteca nos dejó a Bárbara y a mí completamente desconcertados. Cuando me dijo que Tom había desaparecido con el Joker, pensé que tal vez había conocido a su pareja. Pero estaba completamente equivocado. Tom no solo pudo derrotar a Deathstroke, sino que siguió adelante y venció al Joker con tanta fuerza que perdió la cabeza por completo. Era como si Tom hubiera arrancado el último hilo de cordura al que podría haberse aferrado, anulando su síndrome del Joker. Tom era un monstruo en la forma de un chico de aspecto débil que no parecía tener intenciones maliciosas en el primer encuentro. Si resultaba ser un supervillano, dudaba que Young Justice pudiera derrotarlo sin problemas. Todavía no conocíamos la naturaleza de sus poderes, por lo que no había forma de predecir lo que podría hacer o saber de lo que era capaz. Solo esperaba que no nos volviéramos a encontrar con él en una pelea. Demonios, no, ni siquiera consideraría pelear con él, incluso si eso lastimara mi orgullo. Conocía mis límites y no cruzaría una línea que pudiera dejarme en el mismo estado que el Joker o peor. Mientras leía el informe de Bárbara, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Tom era un completo enigma, y el hecho de que hubiera podido derrotar a dos de los villanos más peligrosos de Gotham era nada menos que asombroso. El Joker era conocido por su imprevisibilidad y locura, pero Tom de alguna manera había logrado ponerlo de rodillas. Estaba claro que Tom tenía poderes más allá de nuestra comprensión, y era crucial que aprendiéramos más sobre él. Sin embargo, acercarse a él directamente podría no ser la mejor idea. Era evidente que no era alguien a quien subestimar, y cualquier intento de confrontarlo podría terminar en desastre. La pregunta permaneció en mi mente. ¿Quién era Tom y cuáles eran sus verdaderas intenciones? La incertidumbre de su verdadera naturaleza y el misterio que rodea sus poderes fue suficiente para provocar escalofríos por mi espalda. Sabía que teníamos que andar con cuidado a su alrededor si queríamos tener alguna posibilidad de comprender el misterio que era Tom. Tom acababa de terminar su rutina nocturna y estaba listo para irse a dormir. Mientras se acomodaba en su cómoda cama, escuchó un fuerte pitido que emanaba de su pestaña portátil. Fue la alerta de violación de seguridad. Rápidamente tomó la cuenta y comprobó la transmisión en vivo de las cámaras de seguridad de su casa. Para su sorpresa, no había señales de ningún intruso en la casa. Tom gimió, molesto por la interrupción. Cogió la cuenta y vio que había habido una brecha en el sistema de seguridad de su casa. Rápidamente escaneó la alerta. No le dio ninguna información sobre la ubicación del intruso, lo que solo alimentó aún más su curiosidad. Tom sintió aún más curiosidad, pero estaba en alerta máxima y decidió ponerse sus gafas personalizadas, que tenían ajustes de visión térmica. Lo activó y lentamente fue mirando a su alrededor, justo cuando estaba a punto de darse la vuelta. De repente notó una presencia que no había sentido antes, cuando estaba a punto de girarse para confirmar a la persona. Escuchó una voz profunda que declararía incluso al hombre del saco. Tom se giró ante el sonido de la voz. El cruzado oscuro apareció ante él y su presencia provocó que un escalofrío recorriera la espalda de Tom. Parecía que el famoso justiciero no estaba de humor para charlas ociosas. «Oh, ¿eres solo tú?», dijo Tom, tratando de sonar indiferente. «He estado esperando una visita tuya desde mi encuentro con Robin». El Dark Crusader observó su entorno, observando el impresionante sistema de seguridad de Tom. «Esa es la configuración que tienes aquí. ¿La diseñaste tú mismo?».
Tom negó con la cabeza. No, no soy un gran técnico. Vino con el lugar y simplemente lo activé. La mirada penetrante del Dark Crusader se fijó en el rostro de Tom. ¿Cuál es tu negocio con Deathstroke? Tom se enfureció ante la acusación. No tengo ningún negocio con ese tipo. Intentó obligarme a unirme a él para poder explotar mis poderes, pero todo lo que quiero es vivir una vida normal. Sin embargo, parece que eso es imposible ahora. A donde quiera que vaya. Alguien está tratando de pincharme, tal como lo hizo Robin. La expresión del Dark Crusader se suavizó ligeramente. ¿Y qué pasa con Joker? ¿Qué le hiciste? El rostro de Tom se ensombreció ante el recuerdo. Estuve así de cerca de matarlo, pero no pude hacerlo. No soy un asesino. En lugar de eso, hice lo mejor que podía hacer y liberé al mundo de su locura. La voz del Dark Crusader era severa. Había mejores maneras de manejarlo. Ahora nunca podrá expiar sus crímenes. Tom suspiró, con el arrepentimiento grabado en su rostro. Lo sé. Fue un error. Pero tenía que hacer algo. El cruzado oscuro negó con la cabeza. Usar tus poderes para tomar la justicia por tu propia mano nunca es la respuesta. Solo te lleva por un camino oscuro. Muy bien, dijo Batman mientras se giraba para irse, su capa ondeando detrás de él. Pero recuerda, usar tus poderes para tomar la justicia por tu propia mano no es el camino a seguir. Solo te lleva por un camino oscuro. Las luces de la habitación de Tom parpadearon y él miró hacia arriba para ver si había un corte de energía. Pero antes de que pudiera mirar hacia abajo, Batman había desaparecido en la noche. La expresión de pena de Tom se transformó lentamente en una sonrisa maliciosa, mientras sus pupilas rojas emitían un ligero brillo y se reía amenazadoramente. Todo fue un acto para hacerle creer a Batman que no quería tener nada que ver con la violencia, pero se encontraba en medio de ella cada vez. Tom había esperado que esta exhibición hiciera que Batman bajara la guardia, lo cual estaba seguro ya estaba fijado en él. Mientras seguía riéndose para sí mismo, Tom no pudo evitar sentirse eufórico al pensar en la emoción que provocaba la violencia. Siempre se había sentido atraído por el poder que conllevaba y disfrutaba con la idea de poder manipular la percepción que Batman tenía de él para continuar con sus planes sin sospechas. Sabía lo paranoico que era Batman y que no se dejaría llevar por tales muestras de emociones y meras palabras, solo tenía que fingir hasta creerlo. Lex Luthor estaba sentado en su lujosa oficina, contemplando el horizonte de la ciudad. Estaba sumido en sus pensamientos, estudiando detenidamente su último plan para derrotar finalmente a su archienemigo, Superman. Su secretaria de confianza, Merky, entró en la habitación y se acercó a su escritorio. «Buenas tardes, señor Luthor», dijo Merky, tomando su lugar en el escritorio. «¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?» Lex levantó la vista de sus notas y le dedicó una sonrisa maliciosa. «De hecho, Merky, sí lo hay», dijo. «He estado trabajando en un nuevo plan desde que el último fue un completo fracaso, y creo que finalmente encontré una manera de acabar con Superman de una vez por todas». Merky se acercó más, intrigada. «Por favor, dígame más, señor», dijo. Lex se reclinó en su silla y comenzó a explicar su plan en detalle. Había construido un traje mecánico que emitía radiación de kriptonita, la única sustancia que podía debilitar y dañar a Superman. El traje también tenía la capacidad de convertir ataques físicos en energía cinética, haciéndolo 2 veces más poderoso y rápido que antes. Pero el desafío que Lex enfrentaba actualmente era que la Liga de la Justicia había colaborado con la Fuerza para confiscar y proteger minuciosamente su antiguo laboratorio. El laboratorio albergaba un conjunto de kriptonita armada que había escondido en una caja fuerte debajo del sótano, y cualquier intento de romper, entrar y robar cualquier cosa sería rastreado hasta él, potencialmente poniendo en peligro todo su plan, porque si escanean la caja fuerte, se descubrirá la firma radiactiva de la kriptonita y pondría a Superman en alerta máxima. Necesito encontrar una manera de conseguir ese conjunto de kriptonita sin que la policía y, por supuesto, la Liga de la Justicia se den cuenta, dijo Lex, frustrado. Si uso a mis cómplices y matones habituales, solo será cuestión de tiempo antes de que la Liga de la Justicia descubra mi participación si se descubre el robo. Merky pensó por un momento antes de ofrecer una sugerencia. ¿Qué pasaría si contratáramos un equipo de mercenarios de otra ciudad, alguien que no tenga ningún vínculo contigo ni con tu organización? Ella dijo. Lex consideró la idea antes de asentir con la cabeza. Sí, eso podría funcionar, dijo. Pero debemos asegurarnos de que no sepan para quién están trabajando. Tendremos que utilizar un intermediario, alguien que pueda contratarlos en nuestro nombre sin revelar nuestras identidades.
Merky asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Los únicos adecuados para este trabajo y descripción tendrían que ser los mercenarios que contratamos para ese trabajo en Central City el año pasado, dijo. Es una idea excelente, comuníquese con ellos e infórmeles de cada detalle que necesitarían para ejecutar el trabajo. De inmediato, señor, Merky respondió a las órdenes de Lex y salió de su oficina. Ah, y una cosa más, dile a quien esté a cargo que si el trabajo tiene algún contratiempo en el camino, afectará su salario total. Añadió mientras señalaba en dirección a la puerta, haciéndole saber que eso era todo lo que tenía que decir. Entendido, señor. Merky respondió, salió de su oficina y luego cerró la puerta detrás de ella. Lex se reclinó en su silla, sintiéndose seguro de que estaban en el camino correcto. Con un equipo de mercenarios expertos de su lado, sabía que finalmente podrían conseguir la kriptonita y poner su plan en marcha. Superman finalmente sería derrotado y Lex Luthor finalmente saldría victorioso. La Liga había destruido la kriptonita sintética que había usado contra Superman en su batalla anterior, estaba seguro de que no esperarían un ataque de él pronto. Sede de la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia estaba reunida en su sede, sentada alrededor de una gran mesa, discutiendo los acontecimientos recientes en el mundo. Superman, que estaba sentado a la cabecera de la mesa, de repente sacó a relucir el tema del Joker. Escuché que el Joker fue derrotado por alguien y perdió el sentido, dijo. Ahora está encerrado en Arkham. ¿Alguien sabe algo sobre esto? Wonder Woman, que estaba sentada junto a Superman, se inclinó hacia adelante en su silla. Escuché lo mismo, dijo. Pero no sé quién pudo haberlo hecho. El Joker es un villano peligroso. Green Lantern, que estaba sentado frente a Wonder Woman, asintió con la cabeza. Es verdad, dijo. El Joker es uno de los criminales más impredecibles y peligrosos de Gotham City. Quien lo derrotó debe haber sido muy hábil. Flash, que estaba sentado al lado de Green Lantern, agregó. Escuché que el Joker estaba completamente loco cuando lo llevaron a Arkham. Se reía histéricamente y ni siquiera podía hablar coherentemente. Martian Manhunter, que estaba sentado al otro extremo de la mesa, intervino. Creo que quien derrotó al Joker debe haber sido muy poderoso. No es un villano fácil de derrotar. Todas las miradas se dirigieron a Batman, que estaba sentado en su lugar habitual al otro extremo de la mesa. Había estado en silencio durante toda la conversación, pero ahora habló. Fue un incidente desafortunado, dijo, descartando la conversación. El Joker es donde él pertenece, y eso es todo lo que importa. Los otros miembros de la Liga intercambiaron miradas, preguntándose por qué Batman estaba siendo tan evasivo. Pero sabían que no debían presionarlo para obtener información. Batman siempre había sido reservado sobre sus métodos y ellos lo respetaban. Superman asintió, aceptando la respuesta de Batman. Bueno, quien quiera que lo haya hecho, deberíamos estar agradecidos de que el Joker ya no esté en las calles, dijo. La conversación pasó a otros temas, pero los miembros de la Liga no pudieron evitar preguntarse quién había derrotado al Joker y lo había puesto en su estado actual. Pero sabían que Batman nunca revelaría la respuesta, por lo que dejaron el tema. Tom había estado viviendo en Gotham durante varios meses, haciendo todo lo posible para mantenerse alejado de los problemas y mantenerse fuera del radar tanto de Batman como de las autoridades. Sin embargo, parece que el Caballero de la Noche tiene el ojo puesto en él ahora, y Tom se da cuenta de que tendrá que ser aún más discreto con sus actividades. Sabe que ya no puede darse el lujo de llamar la atención y debe presentar al público una fachada de un estilo de vida adolescente normal. Tom tiene que convencer a Batman de que no le interesa ni el heroísmo ni la villanía, y que solo quiere no meterse en problemas. Pero las cosas no son tan sencillas como parecen en Gotham. Tom sabe que el peligro acecha en cada esquina y debe tener cuidado con quien conoce y en quien confía. Con Batman observando cada uno de sus movimientos, debe navegar por el traicionero inframundo de Gotham, mientras intenta mantener oculta su verdadera identidad como fantasma. De repente recibió una llamada en su teléfono descartable y no era otro que su antiguo compañero criminal, Leo, también conocido como Capitán Frío. Tom sonrió un poco mientras contestaba el teléfono, sin saber qué esperar, pero sabía que sería una llamada interesante. Tom, mi viejo amigo, ¿cómo te va? La voz del Capitán Cold chisporroteó al otro lado de la línea. Veo que aún no te han encerrado, Leo. Dijo Tom. Ay, sabes que no me atraparán tan fácilmente. Y si me atrapan, saldré de nuevo. Respondió Tom con un toque de sarcasmo en su voz, acompañado de un atisbo de realidad. Es raro recibir una llamada tuya, estoy seguro de que algo se está cocinando por tu parte.
Eso es bastante cierto, chico. Dijo el capitán frío. Escuche, tengo un trabajo para nosotros. Es de uno de nuestros empleadores anteriores. Necesitan nuestras habilidades una vez más. El pulso de Tom se aceleró ante la idea de volver al juego con Leo. ¿Cuál es el trabajo? Preguntó con entusiasmo. Necesitamos entrar en uno de los laboratorios propiedad del X-Corp, dijo el capitán Cold. Nuestro empleador tiene un paquete que necesita recuperar y está dispuesto a pagarnos generosamente por él. Tom sintió un escalofrío de emoción ante la idea de llevar a cabo un atraco de tan alto riesgo. Estoy dispuesto a hacerlo, dijo, sonando tranquilo y sereno. El capitán Cold se rió entre dientes. Sabía que lo estarías, dijo. Tendremos que actuar rápidamente en este caso. Te enviaré la información que necesitaríamos para la operación. Tom colgó el teléfono y se reclinó en su silla, sintiendo una sensación de entusiasmo por otro trabajo con alguien tan eficiente como Leo. Sabía que irrumpir en un laboratorio del X-Corp no sería tarea fácil, especialmente con la alta vigilancia que hay actualmente sobre el laboratorio, pero estaba listo para el desafío. Esperó ansiosamente los detalles del capitán Cold, decidido a hacer de este trabajo un éxito como siempre lo hace, y fue una gran oportunidad para ver el interior de un laboratorio del X-Corp. Tom y Leo se sentaron uno frente al otro en una habitación de motel con poca luz en Metrópolis, rodeados de montones de papeles, mapas y planos. Estaban profundamente concentrados, estudiando minuciosamente sus planes operativos para el atraco que estaban a punto de emprender. Tom se inclinó hacia adelante y se frotó los ojos cansados. Estamos asumiendo un riesgo enorme, afirmó. Definitivamente será divertido infiltrarme en el X-Corp. Vale la pena dedicar mi tiempo. Amigo, después de revisar estos planes, no creo que necesitemos mano de obra. Solo 2 deberían ser suficientes. Lo sé, ambos tendríamos que ir allí nosotros mismos y hacer este trabajo lo más rápido que podamos. Disculpe, ¿nosotros? Sí, los 2. ¿Qué quieres decir con nosotros 2? Parece que has olvidado que yo no me involucro en el atraco. Simplemente te guío a ti y a tus hombres a través de él. Lo sé, pero no podemos confiar en nadie para este trabajo, solo tendrá éxito si hay pocas personas involucradas. Ni siquiera Mick. Mick es un impulsivo, el sigilo no es uno de sus puntos fuertes. Prefiere hacer estragos quemando todo y a cualquiera que se interponga en su camino. Este trabajo requiere personas serenas y serenas. Yo sé eso. Puedes hacerlo tú mismo, te guiaré desde un edificio cercano. Seríamos más rápidos si entras conmigo. No sé por qué sigues presionándome para que entre contigo, Leo. Eres un maestro ladrón después de todo, o si este trabajo es demasiado para el famoso Capitán Cold. Leo entrecerró un poco los ojos, dándole a Tom una mirada que mostraba que se preguntaba cómo descubrió Tom que era el Capitán Cold. ¿Cómo supiste que yo era el Capitán Cold? Vamos, ¿crees que un tipo inteligente como yo no investigará un poco las vidas de aquellos de quienes espero que al menos me cuiden las espaldas de vez en cuando? Eso tiene algo de sentido. Respondió Leo, acariciando su barbilla mientras reflexionaba sobre mi respuesta. ¿Pero por qué no me lo dijiste? Le pregunté a Leo. Porque no vi la necesidad de hacerlo. Dio una respuesta clara y directa. ¿Mi identidad como Capitán Cold tiene algún efecto en nuestra relación? No, al menos ahora sé que no eres solo un simple ladrón. Así que ahora, volvamos al asunto. Dije, volteándome hacia los planos sobre la mesa. Está bien, el paquete estaba escondido detrás de una pared falsa en el sótano. Pero para llegar allí tendríamos que pasar por algunos niveles a medida que bajamos, y cada uno de ellos tiene estrictas medidas de seguridad. Una vez que logremos evadir a los guardias en la entrada regular pisos, el resto simplemente está protegido mediante cerraduras de seguridad y láseres activos. No te preocupes por todo eso, yo me encargaré de ellos. Solo sigue adelante, todo lo que necesitas hacer es evitar que te vean y recuperar el paquete. Déjame los sistemas de seguridad a mí. Leo asintió con la cabeza y escaneó los planos por enésima vez. Hemos planificado para cada contingencia, dijo. Conocemos la distribución del edificio, los sistemas de seguridad y la rotación de guardias. Incluso hemos practicado nuestras rutas de escape. Justo cuando la atmósfera en la habitación había comenzado a calentarse con su intensa planificación, un golpe repentino en la puerta envió a Tom y Leo a un estado de alerta. Leo rápidamente tomó su arma mientras Tom, que estaba un poco más sereno, caminaba hacia la puerta con precaución. Al mirar por la mirilla, vio la silueta de una mujer parada al otro lado. Después de un momento de vacilación, abrió la puerta y permitió que la mujer entrara.
Se presentó como la criada del motel, que estaba allí para ordenar la habitación. Tom y Leo intercambiaron una mirada rápida y acordaron en silencio que necesitaban un descanso de su intensa planificación. Claro, dijo Tom, haciendo un gesto para que la criada entrara. Mientras ella se movía por la habitación, limpiando los papeles y los escombros esparcidos, Tom y Leo se sentaron en el borde de la cama, bebiendo café y discutiendo sus películas de atracos favoritas. El breve respiro de sus conspiraciones e intrigas fue bienvenido, y la conversación ayudó a aliviar sus nervios y recargar sus energías. Sin embargo, aunque disfrutaron del breve momento de respiro, permanecieron alerta, con la mente siempre en la misión que tenían entre manos. Tom mantuvo una mirada atenta a la criada, mientras Leo sostenía firmemente su arma, listo para entrar en acción en cualquier momento. Después de que la criada terminó de limpiar y se fue, Tom y Leo regresaron a su trabajo, con su concentración renovada y su determinación inquebrantable. Sabían que cada detalle de su plan tenía que ejecutarse sin problemas si querían tener éxito en su atraco, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para que esto sucediera. Dicho esto, partieron hacia la noche era una noche oscura y tormentosa en Metrópolis, y el capitán Cold y su cómplice, Tom, se estaban preparando para ejecutar su atraco más desafiante hasta el momento: infiltrarse en LexCorp. Su objetivo era robar un paquete del laboratorio que estaba asegurado en una habitación escondida detrás de una pared falsa en el sótano. Había mucho en juego y las medidas de seguridad en LexCorp eran incomparables. Estaban preparados para infiltrarse en LexCorp. Leo estaba todo listo y listo para moverse. Mientras Tom estaba enojado en los preparativos finales, mientras se preparaba para piratear el sistema de seguridad de la empresa desde una dirección imposible de rastrear, sin dar la alarma. Tenía consigo unos auriculares personalizados que están conectados a su IA, a la que ahora llama Gwen, y con mi computadora portátil a mi lado. Tom, el miembro del dúo experto en tecnología, había pasado horas estudiando los sistemas de seguridad de LexCorp. Sabía que el más mínimo error podría activar la alarma y los guardias de seguridad estarían sobre ellos en segundos. Estaba decidido a ayudar a Leo a llegar al sótano sin ser detectado, pero eso requeriría todas sus habilidades y experiencia. Mientras Leo se acercaba a la entrada, Tom le susurró: «Tienes que moverte en silencio y mantenerte agachado. Hay guardias de seguridad patrullando esta zona y están armados. He pirateado las cámaras de seguridad para poder guiarte a través de ella. Sus puntos ciegos, pero tenemos que ser precisos». Leo asintió y esperó a que los guardias le dieran la espalda antes de pasar junto a ellos y entrar al edificio. Tom abrió el camino, guiando expertamente a Leo a través del laberinto de pasillos y controles de seguridad. Observó intensamente la distribución del edificio y sabía exactamente qué puertas evitar y por cuáles entrar. Mientras Leo descendía más profundamente en el edificio, Tom le dijo: «Nos estamos acercando», susurró. «Pero aquí es donde la cosa se vuelve complicada. Hay sensores de movimiento en esta área y están programados para detectar cualquier movimiento. Hay que moverse lentamente y permanecer cerca de las paredes». Leo respiró hondo y siguió el ejemplo de Tom. Se movía con gracia felina, esquivando los sensores de movimiento y pasando las cámaras de seguridad. Finalmente, Leo llegó al sótano y se acercó a un panel oculto en la pared. «Bien, ahora coloca el dispositivo que te pedí que pusieras en tu bolsillo izquierdo, en la pantalla de la cerradura». Leo hizo exactamente eso. Ingresó un código que le dio Tom y la pared falsa se abrió, revelando la habitación oculta. Pero justo cuando estaba a punto de entrar a la habitación, las luces se encendieron repentinamente y el sonido de las alarmas resonó por todo el edificio. Leo se quedó helado al darse cuenta de que había activado una alarma silenciosa. Tom evaluó rápidamente la situación. «Tenemos que actuar rápido. Los guardias estarán allí en cualquier momento. Coge el paquete y sal de allí rápido». Leo entró en acción, agarró el paquete y salió corriendo. Pero mientras lo hacía, activó otro sensor de movimiento y el sonido de una fuerte sirena llenó el aire. Los guardias se estaban acercando y Tom sabía que Leo tenía que salir de allí rápidamente. Le pidió a Leo que subiera a las cámaras de ventilación mientras apagaba el sistema en su camino. Tom guió a Leo hasta el techo, donde disparó un gancho a las paredes de un edificio inferior y se deslizó por la cuerda mientras se agarraba al borde del techo y se impulsaba hacia él. Leo salió a la noche, sin aliento pero victorioso. Ambos se encontraron en su punto de encuentro y se dirigieron directamente al motel después de confirmar que no los seguían. Después de un rato de instalarse, Leo se dirigió al baño para darse una ducha y Tom se quedó solo en la habitación con el paquete mirándolo fijamente.
Normalmente sería contrario a su código mirar dentro del paquete que debían entregar, pero la emoción de saber lo que acababa de robar lo envolvió. Hackeó el código del maletín y lo abrió, sus ojos fueron recibidos por rocas verdes. Aunque sabía poco sobre DC, sabía que definitivamente era kriptonita. Tomó 2 piedras y dispuso el resto para llenar el vacío dejado por las que había tomado, para que no se notara que faltaba una piedra. Luego los escondió dentro de sus pertenencias antes de cerrar el estuche como si nunca hubiera sido abierto. Leo salió de la ducha y vio a Tom viendo la televisión. Entonces, ¿qué vamos a cenar?, preguntó Tom, actuando como si no acabara de robarle a su cliente. La emoción creció dentro de él cuando acababa de poner sus manos en una rara roca, lo suficientemente poderosa como para poner al hombre de acero de rodillas. La noticia de la humillante derrota del Joker se había extendido como la pólvora por toda Gotham City, y los criminales de la ciudad estaban al borde de sus asientos. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. El príncipe payaso del crimen había sido una figura poderosa y su repentina ausencia había dejado un vacío de poder que muchos estaban ansiosos por llenar. El Pingüino, sentado en su lujosa oficina con vista a la ciudad, observó cómo se desarrollaba el caos con una sonrisa de satisfacción. Siempre había sentido envidia del poder y la influencia del Joker, y ahora, con el Joker fuera de escena, vio la oportunidad de llegar a la cima del inframundo criminal de Gotham. Tomó un sorbo de su whisky, saboreando el suave ardor que bajaba por su garganta. Siempre había sabido que el Joker era un comodín, un arma suelta que podía provocar la ira de Batman en todo el inframundo criminal con un solo movimiento impredecible. Pero con el Joker fuera de escena, el Pingüino vio la oportunidad de traer un nuevo tipo de orden al inframundo de la ciudad. Se reclinó en su silla, su mente corriendo con posibilidades. Sin el Joker, podría expandir sus operaciones y tomar el control de las diversas pandillas y facciones que alguna vez estuvieron bajo el control del Joker. Podría establecer una nueva jerarquía, en la que él estuviera firmemente en la cima. Pero incluso mientras consideraba las posibilidades, el Pingüino sabía que tenía que actuar con cuidado. La derrota del Joker había creado un vacío de poder y había otros que estarían ansiosos por llenarlo. El Acertijo, el Espantapájaros, incluso Dos Caras. Todos ellos buscarían aprovechar la oportunidad que les había presentado la ausencia del Joker. Y luego estaba Batman. El Pingüino siempre había sabido que el Caballero Oscuro era un oponente formidable, pero sin el Joker cerca para distraerlo, Batman podría ser aún más peligroso. El Pingüino sabía que tendría que ser inteligente, estratégico. No podía permitirse el lujo de cometer ningún error. Pero mientras contemplaba la ciudad, mientras su mente ya daba vueltas a planes y esquemas, el Pingüino no pudo evitar sentir una sensación de emoción. Este era su momento, su oportunidad de finalmente ocupar su lugar en la cima del inframundo criminal de Gotham. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que esto sucediera. El Acertijo estaba parado en la ventana de su escondite con poca luz, mirando la ciudad con una sensación de anticipación. El Joker finalmente estaba fuera de escena, y con su ausencia había surgido un vacío de poder que Riddler estaba ansioso por llenar. Durante años, había trabajado en la oscuridad, y la élite criminal de la ciudad ignoraba en gran medida sus acertijos y acertijos. Pero ahora, sin el Joker, Riddler vio la oportunidad de finalmente ser el centro de atención y reclamar su lugar como uno de los villanos más temidos y respetados de Gotham. Caminó de un lado a otro de la habitación, su mente corriendo con posibilidades. ¿Qué tipo de plan podría idear para consolidar su reputación como el principal cerebro criminal de la ciudad? ¿Qué acertijos y acertijos podría crear que confundirían incluso al propio Batman? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, Riddler se sintió cada vez más emocionado. Siempre había disfrutado de un buen desafío, y la perspectiva de llenar el vacío dejado por la absurda derrota del Joker era un desafío como ninguno que jamás hubiera enfrentado. Pero incluso mientras se deleitaba con su propia ambición, Riddler no pudo evitar sentir una punzada de duda. ¿Estaba realmente preparado para la responsabilidad que conllevaba ser el principal criminal de la ciudad? ¿Estaba preparado para el tipo de atención que conllevaba ser el sucesor del Joker? Sacudió la cabeza, dejando esos pensamientos a un lado. Después de todo, él era el Acertijo. Un hombre que había pasado toda su vida creando acertijos y acertijos que confundían incluso a las mentes más brillantes de la ciudad. Estaba más que listo para ser el centro de atención y reclamar el lugar que le corresponde como el principal villano de Gotham.
Con una sonrisa decidida, se volvió hacia la ventana y miró la ciudad una vez más. La noche era joven y las posibilidades infinitas. El Joker estaba muerto, pero el acertijo estaba vivo y estaba listo para ocupar su lugar como el villano más temido y respetado de la ciudad. Pero hubo otros que estaban menos emocionados por la repentina ausencia del Joker. El espantapájaros, por ejemplo, veía al Joker como un espíritu afín, un compañero maestro del miedo. Sin el Joker cerca para proporcionar un contrapeso, al espantapájaros le preocupaba que su propia influencia en la ciudad pudiera disminuir. El espantapájaros estaba sentado solo en su laboratorio, rodeado de viales y vasos llenos de sustancias químicas extrañas. Había escuchado la noticia del desafortunado destino del Joker y, mientras la mayoría de los criminales de Gotham estaban celebrando, él sintió una sensación de inquietud. Durante años, el Joker había sido una especie de mentor retorcido del espantapájaros, enseñándole el arte del miedo y el poder del caos. Los dos habían compartido un vínculo que era a la vez inquietante y estimulante, un vínculo que había ayudado al espantapájaros a perfeccionar sus habilidades como uno de los villanos más temidos y respetados de la ciudad. Pero ahora, sin el Joker, el espantapájaros se encontró perdido y termina. Siempre había confiado en la naturaleza impredecible del Joker para proporcionar un contrapeso a su propio enfoque más metódico. Sin el Joker cerca para mantener distraído a Batman, al espantapájaros le preocupaba que su propia influencia en la ciudad pudiera disminuir. Caminó de un lado a otro por el laboratorio, su mente corriendo con posibilidades. ¿Qué podría hacer para llenar el vacío dejado por el Joker? ¿Cómo podría asegurarse de que Batman siguiera viéndolo como una amenaza creíble? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, el espantapájaros se encontró cayendo en un estado mental familiar, una especie de estado de trance en el que sus miedos e inseguridades cobraban vida propia. Cerró los ojos y se concentró en su respiración, dejando que los químicos de la habitación llenaran sus pulmones. En ese momento, sintió una sensación de claridad, una sensación de propósito que no había sentido en meses. El Joker podría estar fuera de escena, pero su legado siguió vivo. El espantapájaros seguiría usando el miedo como arma para crear caos y confusión en la ciudad. Y al hacerlo, honraría la memoria de su retorcido mentor. Mientras tanto, Dos Caras estaba destrozado. Por un lado, se alegró de que el Joker se fuera. El hombre siempre había sido impredecible y sus travesuras a menudo dificultaban que otros criminales operaran en la ciudad. Pero, por otro lado, Duoface sabía que el vacío de poder creado por el destino sin precedentes del Joker también podría significar problemas para él. Sin el Joker cerca para distraer a Batman, Duoface podría encontrarse en la mira del Caballero Oscuro con más frecuencia. Dos Caras estaba sentado en su escritorio en su guarida, lanzando su moneda como solía hacer cuando estaba sumido en sus pensamientos. Había escuchado la noticia de la muerte del Joker y, como todo en su vida, no sabía cómo sentirse. Por un lado, el Joker había sido una espina constante en el costado de Duoface, siempre causando caos y dificultándole la realización de sus propios planes. Pero, por otro lado, el Joker había sido una especie de aliado retorcido, alguien que entendía la dualidad que definía la existencia de Dos Caras. Mientras lanzaba su moneda, Dos Caras no pudo evitar preguntarse qué pasaría ahora que el Joker se había ido. ¿Quién daría un paso al frente para ocupar su lugar como el criminal más peligroso de la ciudad? Y lo que es más importante, ¿cómo reaccionaría Batman ante esta nueva dinámica de poder? Se quedó mirando la moneda que tenía en la mano, observando cómo giraba en el aire y luego se posaba en el dorso de su mano. Por un momento, estuvo tentado de dejar que el azar decidiera su próximo movimiento. Pero luego sacudió la cabeza y se dio cuenta de que era una decisión que debía tomar por sí mismo. Con un suspiro, Dos Caras se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana. Miró hacia la ciudad y observó cómo las luces de Gotham parpadeaban en la distancia. Sabía que la ausencia del Joker había creado un vacío de poder y que había muchos criminales que estarían ansiosos por llenarlo. Pero mientras pensaba en su propio lugar en este nuevo orden mundial, Dos Caras se dio cuenta de que no necesitaba preocuparse por quién ocuparía el lugar del Joker. Era su propio hombre y continuaría siguiendo el camino que el destino le había marcado, ya fuera que le llevara a la victoria o a la ruina. Con determinación, Dos Caras lanzó su moneda por última vez y la atrapó en su mano. Sabía que el futuro era incierto, pero estaba dispuesto a afrontarlo de frente, con su moneda y su conciencia como guías. Y luego estaba Catwoman, que observaba el caos desde las sombras con una mezcla de diversión y desprecio. Ella siempre había sido una especie de lobo solitario y prefería operar fuera de la jerarquía criminal establecida.
Pero incluso ella sabía que la ausencia del Joker tendría consecuencias de largo alcance y que el equilibrio de poder en Gotham pronto cambiaría de manera impredecible. A medida que avanzaba la noche, cada uno de estos villanos icónicos se encontró pensando en la misma pregunta. ¿Quién sería el que daría un paso adelante y tomaría el lugar del Joker como el criminal más temido y poderoso de Gotham City? ¿Y cuál sería el costo de esa potencia? Gracias al éxito de mi trabajo anterior, obtuve algo de kriptonita. Como alguien que, sin embargo, podría tener un encuentro con un kryptoniano en cualquier momento, sabía que tenía que hacer algo especial con este material raro y poderoso. Después de pensarlo un poco, decidí crear un cuchillo de cazador con kriptonita. Gwen. Llamé a Milla mientras caminaba hacia mi sótano, que había convertido en un taller. ¿En qué puedo ayudarle, maestro Tom? Mia respondió, lista para brindarme cualquier ayuda que pudiera necesitar en ese momento. Quiero que escanees esta kriptonita en bruto y me proporciones toda la información que necesito para convertirla en una espada. Ordené mientras colocaba la kriptonita en mi escritorio para que Gwen la escaneara. Después de unos segundos, un pitido salió de mi computadora y me giré en mi silla hacia la computadora y miré a través de la pantalla. Una sonrisa apareció en mis labios cuando mis ojos fueron recibidos con la información pura que había solicitado. Hice pedidos de ciertos equipos que podría necesitar, tanto para forjar la espada como para confeccionar trajes estándar. El proceso fue intenso e implicó moldear, martillar y enfriar para crear una hoja que fuera a la vez afilada y fuerte. Después de largas horas, un resplandor verde envolvió el taller mientras levantaba la hoja y observaba su exterior. Estaba orgulloso de mi creación e hice una funda y una funda personalizadas para asegurarme de que estuviera siempre a mi alcance. Una vez completado el cuchillo, centré mi atención en crear un personaje que combinara. Quería una apariencia elegante, peligrosa y segura, y una chaqueta de cuero negra parecía la combinación perfecta. Me puse a trabajar en una chaqueta de cuero negra con solapas anchas, botones de latón y bordados intrincados. La chaqueta era ajustada y favorecedora, con la cantidad justa de estilo para llamar la atención. Para completar el look, combiné la chaqueta con jeans militares negros y botas resistentes. Y, por supuesto, me aseguré de llevar mi cuchillo de cazador de kriptonita, bien guardado en su funda. Me puse mi pasamontañas negro, cuyo diseño se adaptaba a mis gafas personalizadas. Era el conjunto perfecto para trabajos privados, muy parecidos a los que realicé en Blue Raven. Con este atuendo, no necesitaría recurrir a ningún disfraz ridículo. Pero la idea de que alguien como Superman pudiera ver a través de casi cualquier cosa, me molestaba en el fondo de mi mente, ya que hacía que todo este problema pareciera inútil si alguien pudiera identificarme mientras usaba mi máscara. Lo único que Superman no podía ver era el plomo, pero cómo fijar el plomo en mi máscara era otro enigma para mí. Me quedé en mi taller, mi mente acelerada mientras intentaba encontrar una solución a mi problema. ¿Cómo podría incorporar plomo a mi mascarilla sin comprometer su diseño? Era un enigma que me había estado molestando durante días y parecía que no había una solución fácil. Pero entonces, como si una bombilla metafórica hubiera aparecido sobre mi cabeza, tuve una idea. Rebusqué en mi caja de herramientas hasta que encontré lo que buscaba: un pequeño tubo con fragmentos de plomo. Fue un movimiento arriesgado, pero estaba seguro de que funcionaría. Me senté en mi taller con poca luz, con una bombilla oscilando en el centro, incrustando cuidadosamente fragmentos de plomo en los forros de mi pasamontañas negro. Fue un proceso tedioso y que requirió mucho tiempo, pero era necesario si quería mantener mi identidad oculta a los kryptonianos como Superman. Los kryptonianos tenían la capacidad de ver a través de objetos, incluidas máscaras, con su visión de rayos X, pero con estos fragmentos de plomo, no podrían ver a través de mi máscara. Una vez que los fragmentos de plomo estuvieron firmemente incrustados en la máscara, me la puse y la probé frente al espejo. No había manera de saber si funcionó o no, pero creía en mi trabajo y estaba seguro de que así era. Sin embargo, eso no fue suficiente. También agregué una nueva característica a mis gafas personalizadas, que proyectaba una imagen falsa sobre mi cara. Era una cara sonriente con gafas, inofensiva y sencilla, pero proporcionaba una capa adicional de protección contra cualquiera que pudiera tener visión de rayos X, como Martian Manhunter, por ejemplo. Mientras me ponía las gafas y me miraba en el espejo, no pude evitar reírme al ver la cara sonriente. Era una imagen tonta, pero era necesaria para mantener segura mi identidad. En mi línea de trabajo, estar preparado lo era todo. La seguridad personal y el anonimato fueron los pilares sobre los que construí mi equipo especializado.
Fue un diseño meticuloso, que aseguró que estuviera siempre listo para cualquier desafío que tuviera que enfrentar, sin poner en riesgo mi verdadera identidad ni llamar la atención no deseada. Pasé innumerables horas investigando y diseñando este conjunto, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. La tela era duradera, pero lo suficientemente flexible como para permitir un fácil movimiento. La máscara fue diseñada para cubrir toda mi cara y cabello, brindando total protección y anonimato. Y, por supuesto, los fragmentos de plomo incrustados en los revestimientos aseguraban que yo fuera invisible para la visión de rayos X de los tonianos. Los beneficios de este equipo fueron más allá de la seguridad y el anonimato. También me permitió mantener un perfil bajo, manteniendo al niño conocido como Tom fuera de peligro y de la sospecha de otros que podrían estar mirando en mi dirección. Mientras que voy realizando personalmente ciertos trabajos personales sin poner en riesgo mi identidad. Mis identidades eran mis mayores activos, y tenía que protegerlas a toda costa. Con este atuendo, parecía más un mercenario o un justiciero que intenta verse bien en su trabajo. Ahora Tom podría ser simplemente otro adolescente que vive al final de la calle, una tapadera perfecta. Mientras me ponía la máscara y me ajustaba las gafas, sentí una sensación de emoción. La emoción de la aventura y el peligro era como una droga y yo era adicto. Estaba listo para asumir cualquier desafío que se me presentara y, con este equipo, sabía que podía hacerlo de manera más eficiente sin preocuparme demasiado de que mi identidad estuviera en riesgo. Si quisiera algo, podría conseguirlo sin pensar mucho en las consecuencias que podría tener. Mientras pudiera manejarlo, no había necesidad de preocuparse. El mundo era mi patio de recreo y yo era su amo. El sol era abrasador mientras ardía sobre el interminable mar de arena que se extendía ante la fortaleza del desierto de Ras Al Ghul, la base de la Liga de Asesinos. Su salón del trono estaba lleno de los susurros de sus secuaces, todos vestidos con sus túnicas negras, sus rostros ocultos detrás de máscaras, con su mente corriendo con posibilidades. La derrota total del Joker en Gotham City había conmocionado a todo el inframundo criminal, y Ras sabía que esto le presentaba una oportunidad para llenar el vacío de poder y establecerse como la fuerza dominante dentro de la ciudad. Pero mientras reflexionaba sobre las posibilidades, Ras Al Ghul no podía evitar la sensación de que alguien había orquestado la derrota del Joker. El payaso era demasiado importante para el equilibrio de poder en Gotham como para eliminarlo tan fácilmente, y Ras sabía que solo un operador hábil y experimentado podría haber llevado a cabo el acto. Reflexionó sobre quién podría ser, considerando 3 villanos que podrían haber sido los responsables. Black Mask o el Pingüino. Cada uno de ellos tenía los recursos y la motivación para eliminar al Joker, pero Ras no podía estar seguro sin una mayor investigación. Lograr esta hazaña intrigó a Ras, y comenzó a considerar la posibilidad de reclutar a esta figura desconocida para su causa. Pero mientras formulaba sus planes, Ras sintió una sensación de inquietud. Sabía que el poder que buscaba no lo conseguiría fácilmente y que había muchos que intentarían interponerse en su camino. La idea de enfrentarse a Batman, el caballero oscuro de Gotham, lo hizo estremecerse un poco, pero no dejaría que ese sentimiento lo detuviera. Con una expresión decidida en su rostro, Ras Al Ghul comenzó a trabajar en un plan para aprovechar el vacío de poder en Gotham City. Tenía los recursos y la voluntad para llevarlo a cabo. Él era la cabeza del demonio y nada podía impedirle lograr sus objetivos. Tenía un ejército de asesinos a su disposición y no iba a permitir que nadie se interpusiera en su camino para hacerse con ese poder en el que había puesto sus ojos. Llama a mi hija, su presencia es necesaria ahora mismo en el Salón del Trono. Dijo mientras daba órdenes a uno de sus secuaces que estaba a su lado. Unos momentos después Ras Al Ghul estaba sentado en su trono, con sus penetrantes ojos fijos en su hija Talia, que estaba arrodillada ante él con la cabeza inclinada en señal de respeto. Mi querida Talia, comenzó, su voz profunda y autoritaria. He escuchado rumores de que el Joker fue completamente derrotado y ahora quedó en un estado peor que la muerte. Quiero que investigues este asunto y descubras quién fue el responsable de dejarlo en tal estado. Talia miró a su padre, sus propios ojos brillaban con curiosidad. Por supuesto, padre, respondió ella. ¿Pero por qué te importa la derrota de un loco como el Joker? Los labios de Ras se curvaron en una leve sonrisa. Porque, querida, el Joker no era un loco cualquiera. Era un psicópata formidable, una fuerza a tener en cuenta. Y si alguien finalmente puso fin a su reinado y lo dejó en un estado tan lamentable, quiero saberlo. ¿Quién podría ser esa persona, ya que parece intrigante? Talia asintió, entendiendo la gravedad de las palabras de su padre.
Haré lo que me ordenes, padre, dijo, poniéndose de pie. ¿Pero puedo pedirte permiso para llevarme a algunos de nuestros mejores asesinos? Ras asintió levemente. Puedes llevar a quien necesites, querida. Pero ten cuidado. El Joker puede estar fuera de escena, pero su legado sigue vivo. Sus seguidores todavía están ahí afuera, esperando causar estragos en el mundo. Talia asintió una vez más y luego se giró para salir de la sala del trono. Mientras salía, su mente se aceleró con pensamientos sobre el Joker y el misterio que rodeaba su humillante derribo. Sabía que su padre tenía razón al preocuparse. Descubriría quién había derrotado al Joker y se aseguraría de que la Liga de Asesinos siguiera siendo la organización más temida en el mundo mientras ayuda a su padre con cualquier cosa que esté tramando. Punto de vista de Bruce Wayne. Gotham City estaba sumida en el caos. Una serie de crímenes muy complicados habían estado ocurriendo por toda la ciudad y Batman quedó perplejo. Los delincuentes parecían estar trabajando demasiado coordinados, como si todos siguieran el mismo plan. ¿Pero quién podría estar detrás de todo esto? Mientras Batman reflexionaba sobre la pregunta, repasó mentalmente los detalles de los incidentes recientes. El primer crimen había sido un sofisticado robo a un banco, llevado a cabo con precisión militar. El segundo fue un ciberataque a la red eléctrica de la ciudad, que provocó apagones generalizados. Y el tercero había sido una audaz fuga de prisión, en la que participaron algunos de los criminales más peligrosos de Gotham. Batman sabía que estos crímenes eran obra de un solo individuo. Sospechaba que Ush podría estar involucrado, ya que el cerebro criminal era conocido por su capacidad para manipular a otros. Pero llevaba mucho tiempo completamente desconectado. ¿Quién más podría estar moviendo los hilos sino él? Pensó para sí mismo, era mejor tener en cuenta que podrían ser otro villano en acción. Mientras Batman investigaba las escenas del crimen, notó un patrón. Cada crimen había sido llevado a cabo por un grupo diferente de villanos, cada uno de los cuales tenía sus propias habilidades y especialidades únicas. Estaba Riddler, que había ayudado con el ciberataque, Poison Ivy, que había usado sus poderes vegetales en la fuga de la prisión, y Penguin, que había proporcionado el músculo para el robo del banco. No tenía sentido que estos villanos pudieran trabajar juntos tan estrechamente. Eran conocidos por su individualismo y parecía poco probable que cooperaran sin un cerebro detrás de ellos. Sin el Joker, Batman sabía que pronto surgiría un nuevo villano para ocupar su lugar. Tenía el presentimiento de que la reciente serie de crímenes y disturbios estaban conectados al mismo cerebro que movía los hilos detrás de escena. Batman persiguió primero a Penguin, luego a Poison y antes a Riddler. Los hizo arrestar, pero no después de haberlos interrogado primero. Todos ellos dijeron la misma cosa. Que les pagaran por realizar los actos que cometieron y que él los atrapara no era parte del trato. Batman era muy consciente del peligro que acechaba en las sombras de Gotham City. Sabía que necesitaba actuar rápido y descubrir quién estaba detrás de los recientes incidentes antes de que pudieran causar más daños a la ciudad. Inmediatamente se puso a trabajar, reuniendo pruebas, interrogando a los criminales dentro de las sombras de Gotham City que podrían tener conocimiento de quién estaba realmente moviendo los hilos. Después de una larga noche en las calles, Batman regresó a la Baticueva. Su búsqueda fue en vano, ya que no pudo descubrir al cerebro que actualmente estaba moviendo los hilos y encendiendo las llamas del caos en la ciudad de Gotham. ¿Hubo suerte para descubrir la identidad de quien está detrás de todo esto? Jason le preguntó, a pesar de que se estaba cansando constantemente de detener crímenes en la ciudad. Tanto Jason como Bárbara estaban muy ocupados tratando de someter a los criminales que seguían surgiendo de la nada. Mientras la policía estaba a toda marcha, estirando sus recursos para mantener la tasa de criminalidad bajo control. Me temo que no, Jason. Batman respondió. Miró a Bárbara, que llevaba un rato frente a su computadora. ¿Alguna pista? Le preguntó a Bárbara, que tenía los ojos pegados a la pantalla mientras sus dedos seguían escribiendo en el teclado. Hasta el momento no hay ninguna pista sobre el origen del dinero que recibieron como pago. Ella respondió, una expresión de frustración lentamente se deslizó por su rostro. Batman decidió salir una vez más, en busca de una posible pista. No trabajes demasiado y descansa un poco, tenemos que ser inteligentes con esto y recordar. Se detuvo a medio camino de su batimóvil, girándose hacia Jason mientras continuaba su discurso. No se deben tomar decisiones irracionales, ¿entendido? Su mirada fría envió escalofríos por la espalda de Jason porque sabía exactamente lo que Batman quería decir con eso. Seguro.
respondió mientras desviaba la mirada hacia Bárbara, quien finalmente iba a tomar un descanso del monitor. En lo profundo de las sombras de su estudio con poca luz, una figura estaba sentada encorvada sobre pilas de archivos y esquemas. Había pasado las últimas semanas investigando, planificando y preparándose meticulosamente para su próximo movimiento contra Batman y Gotham City. Su nombre era desconocido y su rostro permanecía envuelto en oscuridad. Era un misterio, una figura sombría que acechaba en la periferia del inframundo criminal de Gotham. Pero esta noche fue diferente. Algo había cambiado en el aire, y la tensión que había estado creciendo dentro de él durante semanas finalmente estaba llegando a un punto crítico. La noticia se había extendido como la pólvora. El Joker finalmente había desaparecido. Al principio, la misteriosa figura no lo creía. El Joker siempre había parecido invencible, como una especie de fuerza retorcida de la naturaleza. Pero cuando miró las noticias y habló con sus fuentes, la verdad quedó clara. El príncipe payaso del crimen realmente se había ido. Una pequeña sonrisa se deslizó sobre el rostro de la figura en sombras. Con el Joker fuera de escena, era libre de hacer lo que quisiera en Gotham. Ya no tendría que preocuparse de que el loco impredecible interfiriera con sus planes. Ya no tendría que sortear los planes y caprichos del Joker. Se levantó de su escritorio, sintiendo una nueva sensación de poder y libertad. Mientras caminaba hacia un gabinete oculto, su rostro finalmente se reveló en la tenue luz. No era otro que Ush, el malvado cerebro que había estado moviendo los hilos en Gotham durante semanas. Ush seleccionó una elegante pistola negra entre la variedad de dispositivos y armas de alta tecnología, admirando su letal eficiencia. Sabía que Batman y el resto de los héroes de Gotham estarían en alerta máxima tras la ausencia del Joker. Pero Ush confiaba en que podría aprovechar esta oportunidad para atacarlos desde las sombras. Les mostraría a todos que él era el verdadero cerebro de Gotham, el que podía burlar incluso al mismísimo Caballero de la Noche. Ahora puede comenzar la verdadera diversión, se dijo Ush con una sonrisa. Con una sonrisa final, Ush enfundó la pistola y salió de su estudio, listo para comenzar su siguiente movimiento en el juego mortal que era Gotham City. Talia, hija del jefe del demonio, llegó a Gotham City con un propósito en mente: encontrar al responsable de sacar al Joker del tablero. Con sus asesinos esparcidos por la ciudad, comenzó su investigación, pero sus esfuerzos no dieron resultado. Frustrada y desesperada, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Una noche, Talia se coló en el centro de detención, decidida a obtener la información que necesitaba. Mientras descendía a la celda, encontró a Harley Quinn, la amante del Joker, acurrucada en un rincón. Está bien, no hay necesidad de asustarse. No estoy aquí para hacerte daño, dijo Talia, tratando de calmar los nervios de Harley antes de interrogarla. Harley, inicialmente temerosa, rápidamente recuperó la compostura. ¿Estás aquí para jugar conmigo entonces?, preguntó, con una sonrisa traviesa extendiéndose por su rostro. Talia negó con la cabeza: no, no lo soy. Solo quiero respuestas tuyas y luego seguiré mi camino. ¿Puedes decirme qué sabes sobre la persona que puso al Joker en su estado actual? Los ojos de Harley se abrieron con incredulidad. ¿Qué? Mi pudín está bien. Solo se está recuperando de una pequeña pelea que tuvo. Talia persistió. Entiendo, pero ¿puedes decirme quién fue el responsable de esto? Harley dudó por un momento antes de hablar. Claro, pero primero tendrás que sacarme de aquí. Talia aceptó sus términos y Harley comenzó su historia. Era un día brillante y hermoso. Mi pudín y yo estábamos aburridos, así que decidimos divertirnos un poco y contagiar alegría a la gente aburrida de Gotham City. Mientras Harley contaba los hechos, su estado de ánimo cambió de alegría a tristeza y enojo. Todo iba bien hasta que un niño desapareció con mi pudín. ¿Un chico?, repitió Talia, desconcertada. Describe a este niño. Harley luchó por recordar. No recuerdo mucho, solo que su cabello era inusualmente blanco. Talia se dio cuenta de que se estaba quedando sin tiempo y necesitaba irse antes de que los guardias descubrieran su presencia. Al salir de la celda, sintió una sensación de frustración. La información que Harley proporcionó era vaga, pero era la única pista que tenía. Punto de vista de Tom Hendricks: Gotham City estaba en completo caos, la tasa de criminalidad se disparó por las nubes. Batman y su alegre banda junto con la policía intentaron mantener la situación bajo control, pero solo pudieron intentar ponerle un freno y esperar que todo se calmara después de algún tiempo. Los miembros de pandillas y diferentes señores del crimen lucharon por asegurar territorios, mientras que algunos aprovecharon el caos para robar desde el otro lado de la ciudad, lejos de la policía.
A mí, por otro lado, me encantaban los acontecimientos recientes. La incertidumbre del cambio de poder era algo que alteraría un poco el mundo criminal. Aquellos que tenían poder buscaban más, y aquellos que eran demasiado débiles para aferrarse al poder o protegerlo, se lo arrebataron de las manos. Como Ghost, envié a Deathstroke a una misión para asegurar tantos territorios como pudiera. Eran territorios que no llegarían fácilmente a la atención de aquellos hambrientos de poder, ya que parecían tierras sin valor. Estaban demasiado obsesionados con adquirir tierras importantes que se adaptarían a sus negocios o mejorarían su flujo de dinero, que ignoraron los territorios menos importantes. Quería poder pero no tenía prisa por conseguirlo, el polvo pronto se asentaría y la mayoría de ellos se darían cuenta de su juicio erróneo, mientras que algunos estarían contentos con sus ganancias. Esto definitivamente resultaría en una nueva rivalidad y algunos aliados se convertirían en enemigos. Noté una serie de crímenes coordinados que se habían estado produciendo entre bastidores, mientras el alboroto servía de distracción para la policía. Batman pudo detener a algunos y encerrarlos tras las rejas, pero tengo la sensación de que había un panorama mucho más amplio en proceso. Algunos ayudaron a liberar a algunos criminales, otro golpeó la red eléctrica, otro aprovechó el caos para limpiar la bóveda del banco de Gotham City. Y recientemente se informó que habían cortado el suministro de agua. Reflexioné sobre todos estos pensamientos, tratando de reconstruirlos. Si se quita la energía, la gente caerá en un estado de semilocura, ya que han dependido demasiado de la electricidad. Limpiar la bóveda haría que la ciudad se quedara sin dinero, y ahora se cortó el suministro de agua. Quien controlaba el agua controla a la gente. Era un plan de 3 fases, y además inteligente. Alguien quería poder total sobre esta ciudad, y no lo permitiré porque si lo hace, sería mucho más problemático para mí barrer la alfombra bajo sus pies. De ahora en adelante, tendría que estar atento y tratar de descubrir el siguiente paso que sellaría el destino de Gotham en manos de la persona detrás del caos continuamente encendido. Necesitaba descubrir qué paso final podría planear dar el autor intelectual para obtener el control total de la ciudad. Esto se vuelve cada día más interesante. Murmuré. Una sonrisa apareció en mis labios mientras flotaba sobre la ciudad, observando el caos desde lo alto del cielo. Batman había estado tratando de descubrir la identidad de quien movía los hilos y encendía las llamas del caos dondequiera que comenzaba a disminuir. Se habían asestado 3 duros golpes a Gotham City, y si no se solucionaba lo antes posible, significaría el fin de Gotham City tal como la conocemos. No dejó que su dilema actual sacudiera su destino en la ciudad y no pidió ayuda a la Liga, era su ciudad y creía que era su deber ocuparse de ella él mismo. El único héroe que aceptó su oferta de ayuda fue Nightwing, quien casualmente tenía a Raven con él. Batman asignó a cada uno de ellos a varios sectores de la ciudad, para detener el continuo brote de criminalidad y ayudar a evacuar a los ciudadanos que habían perdido sus hogares. Wayne Enterprise había demostrado ser un refugio para quienes podrían haber perdido sus hogares debido a la crisis que enfrentaba la ciudad. Las celdas de las cárceles se estaban llenando y era solo cuestión de tiempo antes de que la ciudad finalmente colapsara. Batman tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras continuaba su investigación, atrapó a un matón local que estaba involucrado en cortar el suministro de agua de la ciudad. Batman, siendo Batman, lo interrogó muchísimo. No estaba de humor para bromas ni conversaciones estancadas. En menos de 3 minutos el matón confesó haber visto a su jefe al que le ofrecía el trabajo, un hombre al que se refería como Ush. Dr. Thomas Elliot, también conocido como Ush, amigo de la infancia de Bruce Wayne. Apenas podía creerlo, pero la confesión conducía directamente en esa dirección. Había pensado que era obra de Ush, pero lo descartó porque parecía irreal. A medida que las piezas comenzaron a encajar, Batman se dio cuenta de que la misteriosa figura conocida solo como Ush estaba detrás de los recientes incidentes. Había estado operando en las sombras durante meses, orquestando cuidadosamente su plan para derrotar al Caballero Oscuro y tomar el control de Gotham City. Batman sabía que tenía que actuar rápido si quería detener a Ush antes de que pudiera causar más daño. Regresó a la Baticueva e hizo una amplia búsqueda en Ush, buscando su actual escondite. Después de unos minutos de búsqueda, aparecieron los resultados y resultó que Ush había estado bastante ocupado durante un tiempo. Batman sabía que tenía que tener cuidado, no podía simplemente enfrentarse a Ush sin pruebas, así que profundizó en el caso. Pronto descubrió que Ush tenía un plan para destruir a Bruce Wayne y todo lo que siempre había defendido.
A medida que profundizaba en el caso, Batman descubrió que Ush tenía un plan complicado que implicaba fingir su propia muerte en medio del caos, usar la identidad de otra persona y manipular los acontecimientos a su favor. Necesitaba actuar rápido si quería impedir que Ush llevara a cabo su plan. Trianguló la posible ubicación de Ush y resultó estar dentro de un sistema de alcantarillado abandonado en el corazón de Gotham. Batman se vistió y se preparó para enfrentarse al malvado cerebro en un enfrentamiento final que podría determinar el destino de Gotham City. Se dispuso a enfrentarse a Ush en su escondite, decidido a poner fin a su plan de una vez por todas. Después de un rato de buscar en las alcantarillas, encontró a Ush sentado frente a un monitor, con una expresión engreída en su rostro. «Finalmente lo has descubierto, ¿no, Bruce?», dijo Ush, usando su nombre real por primera vez. «¿Cómo pudiste hacer esto, Tommy?», preguntó Batman, atónito por lo que había descubierto. «Simple, de verdad», dijo Ush, levantándose y caminando hacia Batman. «Siempre envidié tu vida, Bruce. Tu riqueza, tu poder, tu sentido de propósito. Quería quitártelo todo y hacer lo mío». Batman se mantuvo firme, con los puños cerrados. «No tiene por qué ser así, Tommy. Podemos ayudarte». Pero Ush se limitó a reír. «Llegas demasiado tarde para eso, Bruce. Ya gané». Pero Batman no retrocedió. Sabía que tenía que detener a Ush antes de que pudiera causar más daño a la ciudad. Con una mirada feroz en su rostro, cargó hacia Ush. Los dos viejos amigos se enfrentaron en una acalorada batalla, sus puños y armas volaron a la velocidad del rayo. Batman intentó acercarse a Ush, pero el criminal era demasiado rápido, moviéndose constantemente y esquivando sus ataques. Ush disparó tiro tras tiro, fallando por poco a Batman cada vez. El Caped Crusader usó sus artilugios y habilidades para intentar desarmar a Ush, pero el villano era demasiado hábil con sus armas. Mientras peleaban, Ush continuó burlándose de Batman. «No puedes vencerme, Bruce. Te conozco muy bien. Conozco todas tus debilidades». Pero Batman no dejó que las palabras lo afectaran. Estaba demasiado concentrado en detener a Ush y salvar la ciudad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Batman vio su oportunidad. Ush había cometido un error y Batman aprovechó la oportunidad. Desarmó a Ush con una patada en el momento oportuno, haciendo que las pistolas salieran volando de las manos del criminal. Ush tropezó hacia atrás, aturdido por el repentino giro de los acontecimientos. Batman cargó hacia adelante, listo para derribarlo. Pero justo cuando estaba a punto de atacar, Ush sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Di adiós, Batman», dijo Ush, presionando un botón en el dispositivo. Batman se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaba pasando. El dispositivo era una bomba de humo y Ush lo había utilizado como distracción. Antes de que Batman pudiera reaccionar, Ush había desaparecido entre el humo. Batman tosió y luchó por ver a través de la espesa niebla. Sabía que tenía que encontrar a Ush antes de poder escapar, así que cargó hacia adelante. Pero fue demasiado tarde. Ush se había esfumado, dejando a Batman solo en la oscuridad. Cuando salió del humo, Batman sintió una sensación de frustración. Había estado muy cerca de atrapar a Ush, pero una vez más, el criminal había logrado escapar. Pero Batman no era alguien que se rindiera fácilmente. Sabía que eventualmente atraparía a Ush. La siguiente oportunidad que tuvo, se aseguró de capturar a Ush porque el destino de Gotham City dependía de ello. Y cuando lo hiciera, se aseguraría de que se hiciera justicia. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.